Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención y bienvenidos a un viaje délfico. Hoy vamos a tratar las 147 máximas del santuario de Delfos, 3 en particular, otras tantas más, en este santuario oracular conocido como Delfos, que está situado junto al monte Parnaso en la Fócida. Y para ello, hoy vamos a recorrer un poco de su historia, lo que ponen en estas máximas, 3 en particular y luego las siguientes, porque vais a ver que tienen muchos paralelismos con muchas de las cosas que nos cuentan algunas religiones. El personaje que las describe se llama Estobaeus. Las máximas délficas son un conjunto de preceptos morales que fueron inscritos en el templo de Apolo, en el antiguo recinto griego de Delfos. Las 3 máximas más conocidas son las de conócete a ti mismo, noti se auton, nada en exceso, mede hagan y dar una promesa y los problemas están a la mano. Engua para data. Estaban ubicadas prominentemente en la entrada del templo y se decía tradicionalmente que habían sido escritas por los legendarios 7 sabios de Grecia o incluso por Apolo. Las repito, conócete a ti mismo, nada en exceso y da una promesa y los problemas están al alcance de la mano. De hecho, es más probable que simplemente fueran proverbios populares. Cada máxima tiene una larga historia de interpretación, aunque la tercera del conjunto ha recibido comparativamente poca atención. Además, otras 147 máximas documentadas por Estobeo en el siglo V después de Cristo también se encontraban en algún lugar de las cercanías del templo. La antigüedad y la autenticidad de estas máximas alguna vez estuvo puesta en duda, pero descubrimientos arqueológicos recientes han confirmado que algunas de las expresiones citadas por Estobeo estaban en uso ya en el siglo III a.C. Se sabe que 3 máximas fueron inscritas en el templo de Apolo en Delfos, al menos en tiempos tan tempranos como el siglo IV a.C. y posiblemente antes. Estas inscripciones son mencionadas y discutidas regularmente por autores antiguos. Platón, por ejemplo, las menciona en 6 de sus diálogos. Su ubicación exacta es incierta. Se dice que estaban en la pared del pronaos, atrio, en una columna, en un dintel, en el frente del templo o en el propíleo, en la entrada. Aunque el templo fue destruido y reconstruido varias veces, a lo largo de los años las máximas parecen haber perdurado hasta la era romana, siglo I después de Cristo, momento en el cual, según Plinio el Viejo, estaban escritas en letras de oro. Las máximas son las siguientes: conócete a ti mismo, nada en exceso, dar una promesa y los problemas vendrán. Se decía tradicionalmente que estas expresiones habían tenido su origen con los 7 sabios, un grupo legendario de filósofos y estadistas que florecieron en el siglo VI a.C. La primera referencia conocida a los 7 sabios está en el Protágoras de Platón, donde se dice que colectivamente redactaron las 2 primeras máximas. Los nombres de los sabios son dados por Platón como Tales, Pítaco, Bías, Solón, Cleóbulo, Misón y Quilón. Pero en las obras de escritores posteriores algunos de estos nombres son omitidos y otros añadidos en su lugar. A menudo cada máxima era atribuida a un sabio en particular y algunos autores, como Demetrio de Falero, asignaron dichos adicionales a los 4 sabios restantes. No hubo un acuerdo general sobre qué máxima pertenecía a qué sabio, pero conócete a ti mismo fue atribuida más comúnmente a Quilón. Lo de los 7 sabios tiene mucha fábula. Yo, por lo que he leído, no sé si son sabios o son gente común que aplicó leyes, muy práctica y astuta. Ahí anda la cosa. Sabéis que con la historia, con los hechos antiguos, es muy fácil fabular. Por ejemplo, la Biblia es una de ellas y tantos otros textos que no quieren que los demás interpretemos como nos dé la gana. Y
con derecho a equivocarnos, nada más. Otra teoría popular sostenía que las máximas fueron pronunciadas por primera vez por el oráculo délfico y por lo tanto representaban la sabiduría del dios Apolo. Clearchus de Soli, entre otros, intentó reconciliar las dos versiones afirmando que Quilón, al preguntarle al oráculo qué era lo mejor que se podía aprender, recibió la respuesta «Conócete a ti mismo», y posteriormente adoptó la máxima como propia. Lo cierto es que cualquiera de estas tres máximas son importantes. Conócete a ti mismo. Yo creo que de esto va todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Nada en exceso, pues Paracelso. El veneno está al lado, sí, lo mismo. Dar una promesa y los problemas estarán a mano. Esta es la más compleja. Las otras no son nada complejas, son súper sencillas de entender. Esta es la que tiene un poquito más de recorrido, que igual en un ratito la revisamos. Dicho esto, conócete a ti mismo y posteriormente adoptó la máxima como propia. Sin embargo, lo más probable es que las expresiones simplemente fueran proverbios comunes de una fecha mucho más antigua que adquirieron una nueva importancia por su posición prominente en el templo. Imaginaros que, aquí habla de templos, que esto del conócete a ti mismo hubiera estado en todas las iglesias, en todos los... en todas partes, en todos los colegios, en todas las mezquitas, en todas las... de los judíos, en todas partes. Conócete a ti mismo. Porque ahora el conócete a ti mismo pertenece más al mundo espiritual o al mundo meditativo o al mundo del coaching. Pero esto no pertenecía ni al mundo del coaching, esto pertenecía a la importancia de la realidad, de la religión y de la materia. Conócete a ti mismo. La primera máxima, conócete a ti mismo, ha sido llamada por mucho la más significativa de las tres máximas, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos. En sus primeras apariciones en la literatura antigua se interpretó como que uno debería entender sus limitaciones y conocer su lugar en la escala social. Nada más lejos de la realidad. Su interpretación es una interpretación para mí jaimitesca. Pero bueno, cabe la posibilidad, y de ahí nuestra conciencia, de que seamos así de cortitos. La primera aplicación de la frase al autoconocimiento en el sentido moderno ocurre con el Fredo de Platón, en el cual Sócrates dice que no tiene tiempo para investigar la verdad detrás de las creencias mitológicas comunes mientras aún no ha descubierto la verdad sobre su propia naturaleza. Aquí ya vamos funcionando un poquito mejor. Gracias, Sócrates. Muchos autores a lo largo de la historia han considerado que el conocimiento de uno mismo implica el conocimiento de otras personas, el conocimiento del universo y el conocimiento o no de Dios, o qué es Dios, o lo que llamamos Dios, o el nombre que queráis. En consecuencia, junto con su sentido metafísico y autorreflexivo, la máxima ha sido aplicada de muchas maneras diferentes a problemas de ciencia, ética, teología o descubrimiento personal. La segunda máxima, en la antigua Grecia, la máxima nada en exceso, rara vez se entendía como que uno debiera poner límites en sus apetitos físicos, siendo mucho más comúnmente invocada como un recordatorio para evitar las emociones excesivas, particularmente el exceso de dolor. También fue citada por autores antiguos como una advertencia contra el orgullo y considerando su ubicación en la entrada del templo. Es posible que haya sido destinada a transmitir que el hombre no debe ensalzarse ni siquiera en su piedad. En otras palabras, que uno no debería hacer sacrificios suntuosos a los dioses, sino dar humildemente lo que pueda permitirse. Se ha dicho que la máxima recibió su expresión última en la teoría ética de Aristóteles, según la cual cada virtud clásica ocupa un lugar intermedio entre los dos extremos del exceso y la deficiencia. Sin embargo, es incierto si la máxima fue una influencia directa en Aristóteles, ya que no se hace referencia explícita a ella en su Ética Nicomaquea, aunque ocurre 2 veces en otras de sus 2 obras, la Retórica. Varias otras frases de importancia similar estaban en uso entre los escritores griegos, tales como la mitad es más que el todo y la medida justa es lo mejor, ambas encontradas en los Trabajos y los Días de Hesíodo, escrito en el 700 a.C. El interés
en el nada en exceso disminuyó durante la era medieval, pero fue citado frecuentemente en la literatura de los siglos XVI y XVII, a menudo en su forma latina, ne quid nimis. Desde entonces, la regla de la moderación ordenada por la máxima se ha aplicado con mayor frecuencia a los placeres físicos que a los estados emocionales. En El paraíso perdido de John Milton, por ejemplo, el arcángel Miguel aconseja a Adán observar la regla de no demasiado en lo que comes y en lo que bebes, buscando de allí el debido sustento, no un deleite glotón. Algunos autores, como el humanista del siglo XVI Sperone Speroni, han criticado la máxima por su aparente respaldo a la mediocridad. Tal crítica puede rastrearse hasta Píndaro, siglo V a.C., quien afirmaba que los filósofos de su época eran excesivos en su elogio del dicho délfico. Del mismo modo, el ensayista del siglo XX, Paul Elmer More, ha argumentado que una adhesión demasiado rigurosa al principio de la moderación puede haber sido la ruina de la civilización griega antigua. Esta parte, sinceramente, no se la cree nada más que Paul Elmer More. Tercera máxima. Como veis, siempre hay una interpretación interesante. Aquí, para mí, lo esencial es: el reino de Dios está en ti, tú con tu conciencia, tú con tu revisión. El exceso, ¿qué es el exceso? Conócete a ti mismo. Y hoy en día podemos revisar, igual que hoy en día, igual que hace 100 años cualquiera, la historia del mundo, de la humanidad. Y ahí podemos sacar cada uno nuestras conclusiones. Tercera máxima. Vamos a esta que es interesantísima. La tercera máxima, dar una promesa y los problemas están a la mano, ha sido interpretada de muy diversas maneras. La palabra griega, y ya aquí traducida como promesa, puede significar A, garantía dada para un préstamo; B, un juramento vinculante dado durante una ceremonia de matrimonio; o C, una fuerte afirmación de cualquier tipo. En consecuencia, la máxima puede ser una advertencia contra cualquiera de estas cosas, es decir, la del préstamo que se da, la de un juramento vinculante ante una ceremonia, una obligación de compromiso firmado; o C, una fuerte afirmación, convencimiento. La interpretación correcta de la máxima estaba siendo debatida ya en el siglo I a.C., cuando Diodoro Sículo discutió la cuestión en su biblioteca histórica. En el Convivium de los 7 sabios de Plutarco se dice que la ambigüedad de la frase ha evitado que muchos se casaran y muchos confiaran e incluso algunos hablaran. Diógenes Laercio también hace referencia a la máxima en su relato de la vida de Pirrón, el fundador del pirronismo. Explorando los orígenes de la doctrina pirroniana, del escepticismo filosófico, Diógenes afirma que las máximas délficas son de naturaleza escéptica e interpreta la tercera máxima como: los problemas siguen a aquel que afirma algo en términos fuertes y con confianza. Analizando las diversas apariciones de la máxima en la literatura griega, Eliza Wikis encuentra que la opinión de los autores antiguos sobre el significado de ya está dividida entre las dos interpretaciones rivales de comprométete enfáticamente y vuelve a ser garante. Entre los autores latinos, sin embargo, la máxima es universalmente interpretada en el último sentido, como un consejo contra dar garantías. En cuanto a la evidencia arqueológica, Estobaeus cita a cierto Sosíades como su fuente, pero la identidad de Sosíades es desconocida. Estobaeus es el que nos va a hablar de esas 147 máximas que vamos a recitar a continuación. Pero la identidad de Sosíades es desconocida y una vez se pensó que esta colección de máximas no tenía una gran antigüedad. Sin embargo, en 1901 se descubrió una colección paralela en Miletópolis, en la Turquía moderna, inscrita en una estela que data del siglo III o IV a.C. La estela está rota por dos lugares. La porción conservada lleva una lista de 56 máximas que corresponden estrechamente a las dadas por Estobaeus, y es probable que el texto original contuviera las 147. Otra inscripción descubierta en 1966 en
Ay Kanohum, en el actual Afganistán, presenta las últimas 5 máximas de Stobæus y reporta que estas máximas fueron encontradas originalmente en el Santo Pizo, es decir, Delfos. La inscripción, que data del siglo III a.C., dice así: estas sabias palabras de hombres de tiempos pasados, las palabras de hombres famosos, están consagradas en el Santo Pizo, Delfos. Desde allí, Clearcos las copió cuidadosamente para elegirlas brillando lejos en el recinto de Quineas. Cuando seas niño, muéstrate bien educado. Cuando seas joven, autocontrolado. En la edad adulta, justo. Como anciano, un buen consejero. Al final de tu vida, libre de tristeza. La piedra que lleva esta inscripción formaba la base de una estela y un pequeño fragmento de la estela misma sobrevive. El texto legible en la estela, según lo reconstruido por Louis Robert, dice, y esto corresponde al número 47 y 48 de Stobæus: habla bien de todos, sé un buscador de sabiduría. Robert sugirió que la estela y la base juntas llevaban la lista completa de 147 máximas, con las últimas 5 habiendo sido añadidas a la base debido a que el tallador de piedras se quedó sin espacio. A partir de la evidencia de estas inscripciones, ahora se considera cierto que las expresiones preservadas por Stobæus alguna vez estuvieron inscritas en Delfos y que su influencia se sintió no solo en Grecia, sino en todo el mundo helenístico de manera más amplia. Y ahora nos vamos a ir a esas 147 máximas, que son súper interesantes. No voy a decir 1, 2, 3, 4, porque son muchas, las voy a ir recitando y leyendo, y si hay alguna cosa que me surja, que me apetezca dar una opinión, un análisis, lo haré. Obedece al Dios, obedece a las leyes, respeta a los dioses. Fijaros que habla de dioses. Respeta a tus padres, pues, el Evangelio, los 10 mandamientos. Sométete a la justicia. Aquí, ¿a qué justicia? Atentos. Aprende a aprender. Reflexiona sobre lo que hayas escuchado. Conócete a ti mismo. Cásate. Sé oportuno. Piensa que eres mortal. Reconoce cuando estás fuera de lugar. Honra tu casa, contrólate, ayuda a tus amigos, domina tu carácter, ejercita la prudencia, honra la previsión, no te sirvas de los juramentos, ama la amistad, persevera en tu educación, persigue el honor, aquí le metemos un asterisco, alaba al bueno, busca la sabiduría, no censures, ensalza la virtud, actúa de modo justo, sé benévolo con tus amigos, aparta a tus enemigos, ejercita la nobleza, aléjate del mal, sé imparcial. A mí me encanta esta de ser imparcial y busca el honor. Protege lo que es tuyo. Protege lo que es tuyo. No sé si repetirlo otra vez. Protege lo que es tuyo. Aléjate de lo que es de otros. Ten buena reputación. Haz favores a los amigos, otro asterisquito aquí, escúchalo todo, nada en exceso, no pierdas el tiempo, piensa en el futuro, aborrece la arrogancia. Es una combo total entre materia, interés y espiritualidad. Una mezclita medio ambigua que se contradice muchas veces. Aquí lo que importa, lo que nos importa es esta parte, reconocer y saber que existen estas 147 máximas y luego nosotros qué hacer en nuestra vida, que ya es nuestra energía. Pero aún así esto me interesa, porque estamos aquí y ahora. No pierdas el tiempo, nada en exceso, escúchalo todo, piensa en el futuro, aborrece la arrogancia, respeta a los suplicantes, sé complaciente con todos, educa a tus hijos, sé generoso cuando tengas, cuídate del engaño, habla bien de todos, hazte amante del saber, pero antes dice habla bien de todos, pero hace un momento ha dicho rechaza a tus enemigos, pero ahora habla bien de todos. Hazte amante del saber, estima lo sagrado, obra de acuerdo con tu conciencia, no mates, pide lo que sea posible, ten trato con los sabios, examina tu carácter, si recibiste, da, no menosprecies a nadie, haz uso del arte, haz lo que hay que hacer,
honra la buena conducta, no envidies a nadie, mantente en guardia, alaba la esperanza, aborrece la calumnia, obtén las cosas justamente, honra a los buenos hombres, reconoce al juez, controla tus vínculos, reconoce la fortuna, no hagas promesas arriesgadas, habla llanamente, asóciate con los que piensan como tú, controla tus gastos, sé feliz con lo que tienes, ten sentimientos de pudor, devuelve los favores, desea la felicidad, acepta tu destino. Esta es la número 77, ya quedan pocas. Escucha y observa. Trabaja por lo que es digno de ser adquirido. Odia la discordia. Aborrece la injuria. No maldigas a tus hijos. Domina tu lengua. Aborrece la violencia. Sé justo juzgando. Dale uso a lo que tienes. Sé un juez incorruptible. Acusa cara a cara. Habla cuando sepas. Renuncia a la violencia. Vive sin penas. Sé amable con tus relaciones. Completa la carrera y no te acobardes. Muestra benevolencia con todo el mundo. Controla a tu esposa. Lo digo, es terrible esta. Controla a tu esposa. Hazte el bien a ti mismo. Sé amable con todos. Responde en el momento oportuno. Es que me he quedado atascado con el controla a tu esposa. Esto es lo que significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de textos de hace 1000 años o 2000 años o un poquito más. Tenemos que darle una vueltita. ¿Hay que prohibir esto como hacen ahora? Pues no, amigo, no hay que prohibir nada. ¿Hay que sacarlo de los textos? No, no hay que sacarlo de los textos. Burreras. Hay que decir que ese texto se escribió hace 2000 y pico años y que la gente pues ahí pensaban así. Eliminarlo no. Porque si nos ponemos a eliminar, pues eliminamos todo el comunismo, todo el fascismo, pues lo eliminamos todo. Eliminamos la Biblia, si queréis, que es un horror violento y de asesinatos. Animalots, estos prohibidores de las cosas. Hazte el bien a ti mismo, sé amable con todo, responde en el momento oportuno, esfuérzate más allá de lo necesario. Actúa sin arrepentimiento. Arrepiéntete cuando te equivoques, domina tu mirada, da consejos oportunos, actúa sin vacilar, conserva la amistad. A mí cada vez que voy leyendo, conforme voy leyendo esto, que ya has leído antes, cada vez me resulta una visión que puede ser y es como muy real en hoy en día, porque es una eterna dualidad de lo que tengo que hacer y lo que hago. Educo a mis hijos así, pero luego yo salgo, soy un borde cabronarro y hago tal. Es la teoría esa, no le hagas al prójimo, bueno, lo que no quieres es que te hagan a ti mismo, pero esto no funciona así. Porque los tuyos sí, pero los otros no. Con lo cual me parece muy real esto, estas 147 máximas, más que un ejemplo a seguir, es un ejemplo ejemplo de escritura, de lectura de lo que hacemos hoy en día con nosotros y de estas 147 máximas a mí me dan para revisar un montón de cosas. Para poder meditar, para poder autoconocerme, conocerme a mí, reconocerme en realidad, más que conocerme, reconocerme. Rescatar esta cosa que tenemos, el reino de Dios habita en ti. Conserva la amistad, sé agradecido, busca la concordia, no digas lo indecible, teme a quienes mandan, busca tu beneficio, acepta las medidas necesarias, aniquila el odio, acepta la vejez, no alardes de tu fuerza, ejercita una buena reputación, evita el resentimiento. Evitar el resentimiento es buenísimo para la juventud. Enriquécete de manera honrada, no pierdas el honor, corre riesgos razonables, aborrece el mal, no te canses de aprender, no dejes de ahorrar, admira los oráculos, ama a quienes te alimentan, no combatas contra aquel que está ausente, respeta al anciano. Enseña a los jóvenes, distánciate de la riqueza, respétate a ti mismo, no seas dominado por la arrogancia, corona a tus antepasados, muere por tu patria, otra que tal, está buenísima también. Patria o muerte, dicen algunos. Qué risa, María Luisa, así los tienen a todos. Bueno, aunque yo creo que todo el mundo estamos igual. Bueno, algunos peor. No vivas tu vida descontento, no te burles de los muertos, siente compasión por los desgraciados, gratifica sin herir, ya quedan pocos, no tengas preocupaciones, extrae siempre lo bueno de lo que es bueno, no hagas promesas a nadie, esta es una de las famosas, no te equivoques con los muertos,
Hazlo lo mejor que tu condición mortal te permita. No confíes en la suerte. En la infancia pórtate bien, en la juventud sé disciplinado, en la madurez sé honesto, en la vejez sé sensible. Muere exento de sufrimiento. Y aquí tenéis las 147, de las cuales el mundo ha identificado las 3 como conoce de ti mismo, nada en exceso, la confianza trae la ruina, como las más destacadas. A mí me sirve esto, y esto da para mucho, para ver el complejo mundo del quiero estar aquí contigo ni sin ti, en el que vivimos. Una dualidad, aceptar la dualidad es lo que dice básicamente, hacer lo que te dé la gana en un marasmo que hay aquí de máximas, que algunas son terribles, pero es igual. La idea es compartirla con vosotros, sirven para revisar cosas personales, como una guía, a mí por lo menos así me parecen, y para conocer algo más de historia de la humanidad y del mundo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, por supuesto, siempre así. Mañana más. Hasta siempre.